Contexto biográfico. Hablar de César Vallejo es hablar de un hombre cuya vida estuvo profundamente marcada por las dificultades. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Creció en una familia humilde y profundamente religiosa, donde conoció desde muy temprano la pobreza, el esfuerzo y el sufrimiento de muchas personas. Estas experiencias despertarían en él una sensibilidad que más tarde se reflejaría en toda su obra. Durante sus estudios de Letras y Derechos en la Universidad Nacional de Trujillo, fortaleció su pensamiento crítico y comprendió que la literatura podría convertirse en una herramienta para denunciar las injusticias sociales. Años después viajó a París, ciudad en la que vivió hasta el fin de sus días, pero desde donde nunca dejó de pensar en el Perú ni en la dignidad de quienes más sufrían. Obras como Los Heraldos Negros, Trilce y posteriormente Poemas Humanos convirtieron a César Vallejo en una de las voces más importantes de la literatura universal. A través de ellas defendió la justicia, la igualdad y el valor de cada ser humano. El pensamiento social, cultural y filosófico de César Vallejo se caracteriza por un profundo humanismo y una gran preocupación por la dignidad del ser humano. A través de su obra no solo expresa sentimientos personales, sino que también denuncia las injusticias, la pobreza y la desigualdad que afectan a las personas más vulnerables. Para Vallejo la compasión y la solidaridad eran más vulnerables, pero Vallejo la compasión, la solidaridad eran valores fundamentales para construir una sociedad más justa en que ensayos como el arte, la revolución y contra el secreto profesional. Sostiene que el arte no debe limitarse o entretener, sino que debe servir como una manera de conciencia y promover cambios en la sociedad. Por ello, afirma que el verdadero artista tiene compromiso con la realidad y con quienes sufren. Vallejo no solamente es un poeta, sino que también es un pensador que entiende la cultura como un acto de residencia, de amor al ser humano, ¿no? Su mensaje continúa vigente en la actualidad, porque problemas como la desigualdad, la migración, la pobreza y la exclusión social siguen presentes en muchos países. Su legado nos invita a que sigamos reflexionando como la importancia de la empatía, la injusticia, el compromiso con los demás para construir un mundo más humano e igualitario. ¿Puede un poeta inspirar la forma en que vivimos como ciudadanos? La respuesta es sí, y César Vallejo es el mejor ejemplo. César Vallejo no fue solo un escritor que plasmó sus emociones en sus poemas, también fue una voz comprometida con la realidad social de su época. A través de sus obras denunció las injusticias, dio voz a quienes sufrían y nos dejó una reflexión que sigue vigente. Una sociedad cambia cuando las personas actúan con responsabilidad y solidaridad. En sus escritos destacan valores como la solidaridad al acompañar el sufrimiento de los más vulnerables, la empatía al comprender el dolor ajeno, la justicia al cuestionar las desigualdades y el compromiso social al invitarnos a construir un país más humano e inclusivo. En la actualidad, el pensamiento de César Vallejo sigue difundiéndose a través de espacios culturales como la Casa de la Literatura Peruana, donde se promueve la lectura, la escritura y el conocimiento de sus obras, acercando su mensaje a las nuevas generaciones. Los valores que transmitió César Vallejo también inspiran el emprendimiento social y cultural. Su solidaridad, empatía y compromiso con los demás nos enseñan que es posible crear proyectos que ayuden a mejorar la vida de las personas. Un ejemplo es Simba, una empresa peruana que transforma los residuos en nuevos recursos, generando un impacto positivo en las personas y en la sociedad. Al igual que César Vallejo, que buscó aportar a una sociedad mejor con sus palabras, Simba lo hace
con acciones que beneficien a la comunidad y al medio ambiente. Su legado continúa inspirando a escritores de todo el mundo. El reconocido poeta uruguayo Mario Benedetti llegó a afirmar que Vallejo se ha constituido en motor y estímulo de los nombres más auténticamente creadores de la actual poesía hispanoamericana. Una frase que demuestra su influencia no termina con su vida, sino que continúa vigente en cada generación. La vida de César Vallejo terminó en París en 1938, pero su legado nunca dejó de crecer. Con el paso de los años, su voz ha cruzado fronteras y continúa inspirando a personas de diferentes culturas y generaciones. En Francia, cada año se recuerda su memoria en el cementerio de Montparnasse, donde descansan sus restos. En España y Portugal también se han realizado homenajes que reconocen el valor universal de su obra y la vigencia de su mensaje. Sin embargo, el mayor legado de César Vallejo no está solamente en sus libros, sino en las ideas que siguen inspirando a millones de personas. Su defensa de la justicia, la solidaridad, la igualdad y la dignidad humana continúa recordándonos que la literatura puede convertirse en una herramienta para transformar la realidad. Como bien se ha dicho, César Vallejo es hoy patrimonio del mundo, pero sobre todo es la voz del Perú que no deja de soñar con la justicia y la esperanza. Después de haber visto una pequeña introducción sobre la vida de César Vallejo y de todo el legado que ha dejado a nivel mundial, vamos a presentar nuestro proyecto. El título: La educación como camino hacia la justicia y la equidad en el pensamiento de César Vallejo. La educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma personas con valores, pensamiento crítico y compromiso social. En un contexto donde aún existen las desigualdades, César Vallejo nos invita a entender la educación como una herramienta de transformación que puede ser capaz de promover la justicia, la equidad y la solidaridad. En este pequeño video de todo nuestro ensayo vamos a explorar cómo su pensamiento sigue siendo vigente y por qué la educación es el camino para construir una sociedad más justa e inclusiva. ¿La educación debe limitarse únicamente a enseñar conocimientos o también debe contribuir a transformar la sociedad? Sostenemos que César Vallejo concibe la educación no solo como transmisión de conocimientos, sino como un proceso emancipador capaz de superar desigualdades y construir ciudadanía solidaria. César Vallejo entendía la educación como mucho más que la enseñanza de conocimientos, pero él debía formar personas con valores, pensamiento crítico y compromiso con la sociedad. Una educación basada en la justicia y en la equidad permite que todos los estudiantes tengamos las mismas oportunidades para desarrollarse y contribuir al bienestar común. Esta visión se refleja claramente en Paco Yunque. En la obra, Paco es víctima de constantes injusticias por parte de Humberto Grieve, quien recibe un trato privilegiado debido a la posición económica y social de su familia. El profesor, en lugar de actuar con imparcialidad, permite estos abusos, demostrando cómo la escuela puede reproducir las desigualdades presentes en la sociedad. A través de esta historia, Vallejo critica un sistema educativo que favorece a unos pocos y deja de lado la igualdad de oportunidades. Su mensaje sigue siendo vigente, donde la educación debe formar ciudadanos capaces de reconocer las injusticias, defender la dignidad humana y construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. En conclusión, César Vallejo nos enseña que la educación debe ir más allá de transmitir conocimientos. Su verdadero propósito es formar personas con valores, pensamiento crítico y compromiso con la justicia y la igualdad. A través de Paco Yunque denuncia las desigualdades y los abusos que pueden existir dentro de la escuela, recordándonos que todos merecemos las mismas oportunidades. El mensaje que nos deja y que sigue siendo vigente
Es de una educación basada en la solidaridad, la equidad y el respeto por la dignidad humana puede transformar la sociedad y formar ciudadanos capaces de construir un futuro más justo e inclusivo. Muchas gracias.